Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. El día de hoy quiero que me acompañes a hacer un sustrato para gardenias. Fíjate que este es un video importante para cuidar tus gardenias en casa. Mira estas, qué chulada de gardenias están. Les hace falta más alimento, amigos. Estas pobres necesitan alimento. Me está dando cuenta que necesitan por ahí algo de hierro. Vamos a hacerles alguna solución más adelante, pero hoy nos vamos a concentrar solo en hacer un súper sustrato para gardenia para que queden bien bonitas. Mira nomás, qué chulada de gardenia. Oigan, amigos, si esta no la estoy presionando porque tenga flores. Recuerda que a las gardenias no hay que presionarlas, no las presiones a tus plantas por tener flor. Ellas florecerán cuando tengan que florecer. Para esta gardenia te recomiendo que uses una maceta más grande de lo que ella está. Si puede ser mucho más grande, mejor. Pero bueno, yo voy a usar una que no es tan grande. Me hubiera gustado encontrar una maceta más grande, pero por mientras voy a usar esta. A las gardenias les encanta tener mucha tierra, mucho alimento. Son grandes consumidoras de alimento. Son difíciles de cuidar en ese sentido si no vives en una región donde el sustrato no sea ácido. Para hacer un sustrato ácido para esta gardenia vamos a utilizar un componente secreto. Recuerda que puedes ir disminuyendo el nivel de la acidez de la gardenia con ácido cítrico. Creo que no había hecho ese video, pero probablemente haga uno especial para gardenias. Pero hoy vamos a preparar un sustrato. Las gardenias necesitan tener un sustrato muy suelto, pero que no se compacte. Si se llega a compactar, entonces no vamos a tener éxito. Voy a utilizar un bol para poder hacer la mezcla de estos componentes. Vamos a poner esto por aquí y vamos a comenzar. Recuerda que el bol no necesita ser súper nuevo, amigos. Aquí en la jardinería también se trata de reutilizar cositas para el jardín. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es colocar tierra normal de jardín. Yo tengo esta, es tierra de hojarasca, también tiene algo de mezquite y es una tierra maravillosa que a mí me ha dado muy buenos resultados. Así que vamos a sacar un poco. Le he puesto algo de aserrín para que nos dé como textura. Puede ser hojarasca también, pero que sea muy finita y hojitas. Esta tierra también está hecha a base de tierra de mezquite. El mezquite es muy bueno porque las hojas son muy pequeñitas y se deshacen rápidamente. Puedes agregar también algo de aserrín. Yo aquí tengo uno que está solarizado. Puedes poner un poquito de aserrín. El aserrín lo que hace es que le da textura, aunque bueno, hay gente que le dice viruta de madera. Pero pues ya dependerá de cada persona, amigos, cada persona, lo que tú tengas cerca de tu casa. Hay que revolverlo muy bien para que no se compacte y así. Puedes usar también si quieres tierra negra, porque la tierra negra es muy buena. Pero los siguientes componentes que vamos a usar son muy necesarios, ¿de acuerdo? A veces comemos una gardenia, pero no le ponemos buena tierra y se nos muere. Y es porque no usamos una tierra adecuada. Si tú quieres que tu gardenia tenga una tierra adecuada, no olvides seguir estos tips. Vamos a usar polvillo de coco, mientras más mejor. El único problema es que el polvillo de coco pues sale caro. Ese es uno de los problemas de... Mira, el cuidado, las gardenias son muy económicas, te salen como en 40 pesos. O sea, son bien baratas porque son muy fáciles de reproducir por esqueje. El problema es atenderlas. A veces uno no tiene suficientes ingresos y pues si tú no dedicas mucho ingreso para tus plantas, yo no te aconsejo tener gardenias. Ni ninguna planta acidófila, de verdad. Mejor ten plantas que tengan un pH neutro, porque si no vas a batallar. La gardenia es bien quisquillosa para tenerla bonita. Son de esas plantas que, cómo gasta uno. Entonces, si tú no quieres gastar, o a veces no que uno quiera, sino que a veces no contamos con esa inversión de dinero, pues no tengas gardenias, de verdad, porque sí sale algo caro. La gardenia, si no le tienes una buena tierra, se hace fea. Por eso la fibra de coco lo que hace
es que el sustrato lo hace permeable porque las raíces de la gardenia son muy delgaditas. Ahora vamos con otros dos materiales que puedes usar. Este no me gustaría usarlo, este solamente lo uso para las plantas como las violetas o plantas muy finas, pero de verdad que ayuda bastante. Y es perlita. Ay no, amigos, es que pues sí sale caro hacer la tierra así. Sale caro. Mira, por ejemplo, yo me la voy a poquitear, no le debería de poner más perlita, ¿de acuerdo? Yo creo que, por ejemplo, de 10 partes, pues puedes poner, más o menos de 10 partes, le puedes poner unas 4 de tierra, una de acerrín, otra de perlita, ya llevamos 4, 5, 6. Y las otras dos pueden ser 2 de fibra de coco y 2 del componente principal de esta tierra, que es peat moss o tierra rubia, también le dicen por ahí algunas veces. El peat moss es como un compuesto que es como un desecho de musgos. Ajá. Y entonces esta tierra que le dicen que tierra rubia que tengo aquí es la importante para cultivar las hortensias, las gardenias, las camelias. Esta que está aquí, peat moss, imagínate, ¿no? Se parece mucho a la fibra de coco, muy volátil. Pero esto lo que hace es que la tierra se mantenga muy bonita, ¿sí? Y aparte tiene un pH ácido, por eso es tan importante. De ahí que sean más o menos 2 partes. Lo voy a poner, no le quiero poner mucha porque esta es cara. El peat moss es caro porque como son hongos, son musgos que están descompuestos, es difícil encontrarla. Otro detalle que a mí no me gusta del peat moss es que precisamente es un musgo y pues los musgos son difíciles de que se regeneren. Todo este asunto. De hecho, yo no me gusta usar musgos porque descomponen mucho los bosques, por esta razón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a preparar esta tierra. Si tú quieres que se te den bien las gardenias, pues tienes que prepararle la tierra. Déjenles pongo un poquito de agua para que no me suelte tanto polvo, porque me está soltando mucho polvo. Luego nos da alergia, ¿verdad? Como estoy en interior, peor. No me gusta grabar afuera por los ruidos. Y bueno, ya hemos terminado de preparar nuestra mezcla. Espero que me sobre algo porque esta la puedes usar en cualquier planta acidófila. Incluso si no es acidófila como rosas o geranios les va muy bien. Pero bueno, esta la creamos para una hermosa gardenia. Miren amigos, yo por eso tengo un plastiquito porque se estaba arruinando la mesa de tanto que movía las plantas. Vamos a sacar estas niñas. Va a tener una raíz bellísima, de eso sí estoy seguro. Porque las gardenias tienden a tener mucha raíz. La gardenia, para que esté bonita, hay que alimentarla muy bien, amigos, todo el tiempo. Vamos a ver, listo, ahí está. Ay, amigos, si ustedes vieran el relajo que hay en este estudio de grabación. Vamos a ponerle hormona enraizante nomás ahí para que, por gusto, porque somos ricos en hormonas enraizantes, tenemos mucha. Vamos a ponerle por aquí. No la vamos a desmenuzar, no es necesario. Si hay algo que le molesta a las gardenias es que le toquen las raíces, lo detestan. Y vamos a poner esto por aquí. Esta tierra le va a servir muchísimo, amigos. Vamos a ver, ojalá que no me falte, porque luego me vaya a faltar. Y ahí quedó, pero mira qué belleza. Aquí son 2 arbolitos, son 2 y acá está saliendo uno. Voy a dejar los 2, no los voy a dividir también porque ya tengo muchas matas. Pero pudiéramos dividir y sacar 2. Sin embargo, prefiero que esté como, pues que tenga muchas hojitas. La gardenia es muy fácil de reproducir. Te voy a dejar aquí unos links para que vayas a ver esos videos de reproducción por esqueje. Vamos a poner lo que sobra de la tierra. Y si llega a faltar, pues volvemos a preparar un poquito más. Si te diste cuenta, estas gardenias consumen mucha tierra. Por eso cuando yo te comento que son bien comelonas y que son caros de mantenimiento, no es por ser mala onda, amigos, pero la verdad es que sí se gasta uno mucho en cuidar gardenias.
Y luego que el ácido cítrico. Hay que tener que lato de hierro y no sé qué tanto, y pues sí sale caro. Entonces, si tú sientes que estás gastando mucho en una gardenia, mejor ten otras plantas. Aunque eso sí, el aroma lo vale. Sin embargo, he tenido jazmines y huele muy parecido y no son tan quisquillosos como las gardenias. Y listo, amigos, ya hemos terminado este sustrato. La gardenia ha quedado bien bonita. ¿A poco no está bellísima esta gardenia? Mira nomás, qué sustrato tan bonito. Ahora hay que darle una muy buena regada con agua de lluvia o con agua ácida para que esté bien contenta nuestra maravillosa gardenia. Y sobre la floración no te preocupes, hay que nutrirla. La poda, yo dejo que mis gardenias crezcan y crezcan. Realmente no las podo para que ellas se hagan grandotas. Y hasta que están muy grandes y no caben, entonces ahí sí las puedo. Ay, amigos, cuando tenga flores. Esta belleza te voy a hacer otro video. Te mando muchos besos, muchos saludos. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita, compárteme en tus redes sociales, me ayudaría muchísimo. Yo soy Chuyito Jardinero. Nos vemos. Hasta la próxima.